Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en los canales 38 de Claro TV, 39 y 439 de Telecable de Tricom, 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El programa de este día está dedicado a una reflexión sobre la violencia, sobre todo la violencia que ha venido afectando a la mujer dominicana. Muchos casos de feminicidio de mujeres muertas a manos de sus compañeros, excompañeros, o simplemente un hombre que pretendió el amor de esa mujer y al no ser aceptado entendió que tenía el derecho de quitarle la vida. Y en muchos casos esa violencia se lleva de por medio también a los hijos y a otros parientes de esa mujer, e incluso la vida del propio agresor que termina suicidándose. Es un problema muy serio. Para abordar el tema tenemos un invitado muy especial, al licenciado José Ortiz, psicólogo clínico con maestría en intervención sistémica y terapeuta familiar. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación con el licenciado Ortiz. El Archivo General de la Nación sigue demostrando que es una de las instituciones con mejor desempeño en el ámbito del gobierno dominicano y particularmente en el ámbito de la cultura. Una entidad dirigida por un historiador de renombre, un intelectual muy reconocido como es Roberto Casá, dirige el Archivo General de la Nación y acaba de inaugurar la cuarta Feria del Libro de Historia de la República Dominicana. En esta ocasión, esta Feria del Libro de Historia está dedicada al intelectual, pensador, crítico Francisco Antonio Avelino. Una feria que además, de acuerdo con los datos que ha ofrecido el propio Archivo General de la Nación, está publicando al mismo tiempo unos 17 libros sobre temas históricos relevantes para la cultura y la historia de la República Dominicana. Por supuesto, el Archivo General de la Nación ha hecho un gran trabajo de recuperación del archivo oficial de la República Dominicana y cada vez ha firmado más acuerdos interinstitucionales con asociaciones del Estado o instituciones estatales y asociaciones privadas para ir recopilando parte del archivo histórico que forma parte del patrimonio dominicano y que en algunas ocasiones ha estado pues desperdigado, desorganizado e incluso en riesgo de perderse. Lo que ha hecho el archivo es ampliar sus horizontes, incluir no solamente la recopilación de documentos históricos, sino también incluso recuperar parte del archivo musical de la República Dominicana. Por supuesto, la labor que hay que reconocer es la labor de Roberto Casá y todo el equipo que ha sido parte de los intelectuales y profesionales que acompañan al doctor Casá en el Archivo General de la Nación. Entendemos que esta cuarta feria del libro católico, del libro histórico, es una oportunidad para acercarse a muchos de los textos de la historia dominicana, generalmente desconocidos, porque la República Dominicana tiene la limitación de que las ediciones de libros no pasan normalmente de 1000 ejemplares para una población de aproximadamente 10 millones de personas. Por supuesto que una edición de 1000 ejemplares generalmente se quedan una parte de los libros porque la gente no tiene la cultura, no tiene la costumbre de comprar libros y de leer libros. Y hay que acercarse a estos libros. Y con esta actividad, el Archivo General de la Nación lo que hace es, bueno, pues pone un grano de arena, pone su empeño en que la gente tenga acceso a documentos y libros que son muy importantes, no solamente para el conocimiento de la historia, sino para la discusión, el debate, la contextualización de los acontecimientos históricos. Son muchos los hechos a los que nos está acercando el Archivo General de la Nación,
que en el año pasado, por ejemplo, acaba de conmemorar los 100 años de la intervención militar de los Estados Unidos en República Dominicana, para lo cual hizo numerosas actividades. Llamamos la atención, por supuesto, pedimos a los ciudadanos y a las ciudadanas de República Dominicana interesados en la historia acercarse a esta Feria del Libro de Historia, cuarta Feria del Libro de Historia de República Dominicana, con una característica. Aparte de la importancia de los libros, el Archivo General de la Nación normalmente coloca sus libros a precios a muy bajo costo, prácticamente a precio de costo. Esta feria se acaba de iniciar esta semana y va a permanecer hasta el próximo día 4 de noviembre. Exhortamos, pues, a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan la oportunidad de acercarse y dar apoyo al Archivo General de la Nación, por favor que lo hagan. Muchas gracias por su atención. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento. Es tiempo de que cada uno siga su camino. Si me quieres, no me dañes. Como anunciamos, nos acompaña José Ortiz, un especialista en la conducta, psicólogo clínico con maestría en intervención sistémica y terapeuta familiar. Licenciado Ortiz, bienvenido. ¿Qué ocurre que un ser humano que jura amor a otra persona, lealtad, serle fiel y cuidar de esa persona en las buenas, en la mala, en la salud y en la enfermedad, qué ocurre que termina retorciéndose de tal manera que quiere dañar a esa persona, incluso matarla? Ante todo, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, con los televidentes que siguen este programa. Ciertamente el tema de la violencia es un tema de gran preocupación para la sociedad dominicana y para nosotros los profesionales de la conducta. Es un llamado, es una reflexión interna la que tenemos que hacer cuando nos encontramos con que un hombre, así como bien tú has dicho, ha jurado lealtad, ha jurado protección, se convierte en ser el mismo que daña, el mismo que maltrata. Y nosotros tenemos hoy en día muchas explicaciones que intentan decirnos qué es lo que está pasando con este flagelo. Y sin embargo, ninguna de estas explicaciones parece que da en el punto clave para que podamos poner un alto a la violencia. La República Dominicana tiene años, así como otros países, intentando poner un alto, pero vemos que cada día el problema de la violencia sigue, incluso crece. Entonces tenemos que dar una mirada mucho más amplia de lo que hasta ahora se ha dado. Una mirada que no se enfoque exclusivamente en el machismo, como bien se ha dicho, sino que además pueda ver el papel que jugamos cada uno de los actores que estamos dentro de la sociedad. De alguna manera tenemos un hombre que está siendo socializado de una manera individualista, un hombre que está pensando únicamente en el sí mismo. Esa visión de comunidad que existía hace unos años atrás se ha ido perdiendo poco a poco. Y el ser humano de hoy en día piensa cuando va a tomar una acción únicamente en el sí mismo. O sea, hay de alguna manera una postura hasta cierto punto egoísta. Y por eso muchas veces el hombre no reflexiona acerca de las consecuencias que podría tener una acción determinada. Porque cuando un hombre agrede a una mujer o termina con la vida de esta, no solamente esa mujer sale afectada. Salen afectados los hijos, salen afectados los familiares políticos, los familiares de la familia, los miembros de la familia. La sociedad es agredida. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, ¿y qué ha ocurrido en la sociedad dominicana? Si es que se puede decir, no tengo los elementos empíricos, no estudio, no soy especialista para... Uno percibe
que ha habido un incremento en los últimos años, o no sé si es que ahora son más visibles los casos, se irán más. ¿Qué ha ocurrido que nos hemos tornado más violentos? O yo no sé si es la violencia machista o es la violencia en general que también se ha incrementado en la sociedad dominicana. La violencia es una forma de relación y yo pienso que es que nos estamos volviendo cada día más intolerantes. Pienso que en general. Sí, en sentido general, nos estamos volviendo más intolerantes porque tomo como referencia el manejo en nuestro país. O sea, tú ves que tú vas a entrar a una vía y el conductor que viene y te ve que va a entrar, lo que hace es que acelere en vez de reducir el paso. Nadie quiere ceder. O sea, nadie quiere ceder el paso, pero eso mismo está ocurriendo a nivel de las relaciones interpersonales, que cuando tenemos una diferencia con el otro, más que buscar una vía de solución donde haya un ganar-ganar, lo que estamos intentando es imponer nuestro punto de vista. Yo entiendo que sí, que ha habido un incremento de la violencia, tanto a nivel interno de la familia como a nivel social. Sí ha habido un incremento, pero también ha habido mayor visualización, claro que sí, porque tenemos hoy en día más medios de comunicación, pero además los medios hacen un papel mucho más activo. Hoy en día todo el mundo tiene un celular y puede grabar muchas cosas que antes quedaban ocultas. Y las víctimas se callan menos ahora también. Claro, hasta cierto punto. Sí. Hasta cierto punto, porque tenemos mucha debilidad en el sistema de justicia. Aunque hay víctimas que callan menos, hay personas que queriendo denunciar no lo hacen. No lo hacen porque muchos casos que hemos visto en la sociedad dominicana nos demuestran cómo policías, cómo incluso a veces hasta fiscales que son llamados a hacer cumplir la ley y se ven involucrados en actos de violencia. Legisladores, diputados, entonces, senadores. Claro que sí. La violencia como forma de relación implica muchas veces que el que realiza la acción violenta está haciendo un ejercicio desmedido de un poder que tiene. Entonces, ese poder puede deberse a que tiene mayor cantidad de dinero, puede deberse a que se encuentra en una posición determinada de poder político, de poder en una empresa, el poder militar, porque el hecho de ser militar en nuestro país es una realidad que le da un poder a un ser humano. Usted puede ser raso, pero si usted anda con una macana, y un uniforme, usted le dice, claro que sí, usted le dice a un ciudadano, deténgase, independientemente de que usted tenga la razón o no, usted tiene un poder a su favor. Licenciado Ortiz, qué interesante lo que usted señala. Entonces, vamos a ver, para ir entendiendo el asunto. Está la violencia intrínseca en la sociedad, que es un malestar de por sí. Entonces está la violencia en las relaciones humanas, claro que sí. se da de persona a persona sin que tengan ningún tipo de vínculo conyugal. Sí. O sea, que se da, inclusive, como usted dice, dos conductores manejando, a veces hasta entrar a un ascensor, claro, nadie quiere ceder. Y esa otra, que entonces es un signo de autoritarismo. Es decir, si nos creemos que porque tengamos un poder, por pequeño que sea, raso, cabo, que tenemos un uniforme militar o policial, o que somos jefes en una empresa, o que somos senadores, diputados, fiscales, jueces, qué sé yo, o ministros, entendemos que ese poder nos coloca por encima de nuestros semejantes. Sí. Esa es otra expresión de la violencia, que es autoritarismo en ese caso. Es autoritarismo y es uso desmedido del poder y entonces desvirtúa. Un uso abusivo. Abusivo, claro que sí. Se supone que el poder es para servir. El poder es para servir y debería usarse en beneficio de la colectividad. Usted se rió cuando dijo eso, Uti. Porque lo que menos se hace desde el poder es servir. Claro que sí. Tristemente tenemos en nuestra sociedad que tanto a nivel público como a nivel privado se abusa del poder. Entonces, cuando se hace esto, realmente se desvirtúa la función, pero además se envía un mensaje indirecto a quienes llegamos a conocer los casos. Y es que no podemos confiar en el sistema. Deberíamos confiar. Se supone que todo el que pertenece al sistema debe confiar en el sistema, pero cuando sabemos que el sistema está siendo manipulado por quienes lo dirigen, entonces, ¿qué pasa? No genera confianza. No genera confianza. Y pierde la autoridad legítima. Claro que sí. Que es la de quien maneja bien el poder, la gente le debe obediencia porque lo hace bien. Claro que sí. Pero hay otra enseñanza perversa en todo eso, que es que quizás nos está enseñando al resto de los que no tenemos poder ni tenemos influencia política, que el poder es para eso. A veces se llega para aprovecharnos. Eso, claro que sí. Y todo esto pienso yo que conlleva también el tipo de mensaje que están recibiendo
nuestros pequeños y pequeñas. Claro. Y quizás ese sea uno de los gérmenes, tratando de entender este fenómeno de por qué hay tanta violencia en la pareja. Claro que sí. Y es interesante saber que la violencia adquiere tantas formas que a veces pasa delante de nuestra vista y no la percibimos. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta, porque aunque hay formas más visibles, por ejemplo, este fiscal de Samaná que estaba acosando a las mujeres que estaban bajo su autoridad. Y a las ciudadanas que iban a buscar un servicio. Se espera que un fiscal está para defender justamente a la población que está en su demarcación, no para someterla y no para abusar de estas personas. Y esa es una forma de abuso, ciertamente, y que hace que la gente se desconfíe y la gente entonces cuando tiene una situación particular, una situación per se, en vez de buscar ayuda, lo que hace es que se aleja de ese sistema. El hecho de que, licenciado, personas que están en instituciones, que están llamadas a preservar el orden y a cuidar al resto de sus semejantes, como son los militares y los policías, estén vistos envueltos con tanta frecuencia en casos de violencia de género y muerte de mujeres. Quiere decir que en las filas de esas instituciones habría que estudiar si existe un malestar particular respecto al uso de la autoridad, a lo que se entiende como autoridad, como poder y ese tipo de cosas, porque uno entendería que al contrario, un agente policial debe ser entrenado para contener la violencia y contenerse él mismo, saber que incluso lo pueden provocar en la calle y que él no debe reaccionar usando su arma de inmediato ni matando a nadie. Mira, entonces, Gustavo, qué extraño que no pueda hacer lo propio cuando se trata de una diferencia con su pareja. Sí, yo diría que sí, dentro de las filas militares y castrenses es necesario hacer todo un trabajo, pero no solamente en ese tipo de organismos. Nosotros tenemos, por ejemplo, a los médicos y en la práctica privada hemos descubierto una variedad realmente que duele, digamos, dolorosa de casos, una cantidad dolorosa de casos de mujeres que son víctimas de violencia obstétrica, incluso por parte de otras mujeres. Ese es un tema que se trata como un tabú y mucha gente no lo quiere hablar. Pero no, porque pero existe. Así como dentro de las filas militares hay personas que utilizan mucho el autoritarismo, incluso dentro de los cuerpos médicos también se utiliza. O sea, yo pienso que no es una cuestión de los militares per se, yo pienso que es una cuestión o una situación que afecta a diferentes grupos donde se tiene cierta cantidad de poder que al parecer no se nos enseña a manejar el poder. No se nos enseña a hacer un uso racional del poder, porque cuando una persona tiene poder, ha de pensar que ese poder debe ser para beneficio de todos los demás. La persona que maneja poder debe ser la persona más centrada, más coherente, más controlada, pero no estamos haciendo eso. Más serena. Más serena. Y dentro de los cuerpos militares y dentro de los cuerpos castrenses nos encontramos miembros que realmente son ejemplos de una sociedad. Asimismo también dentro de los cuerpos médicos, pero también en esos cuerpos sí hay una gran cantidad de personas que requieren un trabajo cercano, un trabajo con su personalidad, un trabajo con el manejo que tienen de las relaciones para con los demás, que no sea necesariamente haciendo un uso abusivo del poder, que la sociedad como tal les otorga, porque la sociedad es la que le otorga ese poder a cada uno de los miembros de estos cuerpos. De nuevo entonces ahí vemos el signo del autoritarismo también, es decir, todo el que tiene poder, si tiene una visión distorsionada de lo que es su responsabilidad y su deber, entonces termina oprimiendo. Así es. En lugar de servir con ese poder, usarlo para bien. Así es. Entonces, y la familia, porque la familia no está aislada de la sociedad. Para nada. Es decir, esa situación de autoritarismo se puede dar fácilmente de hombre a mujer, de mujer a hombre, pero también de padres los dos hacia los hijos. Claro que sí. Mira, la definición más simple que tenemos de familia es que la familia es la base de la sociedad. Pero ¿qué pasa con esta base? Hoy en día tenemos una base donde hay una desintegración total. Tenemos los padres que abandonan a los hijos porque se van a buscar el sueño norteamericano, se van a buscar mejores condiciones de vida y entonces desde allá, desde Estados Unidos, de alguna parte de Europa, empiezan a enviarle dinero y cosas materiales a los hijos.
pero no se dan cuenta de un vacío que dejan, que es el vacío emocional. Un hijo no solamente necesita alimentos, no solamente necesita vestido, un niño necesita abrazos, un niño necesita un yo te quiero, un niño necesita una persona que le acompañe cuando está pasando por una situación difícil. Una persona que le pueda escuchar cuando tiene un conflicto con un compañero, una situación difícil en la escuela, y no solamente que le diga, ay, sí, eso tú lo resuelves fácil. Entonces, tenemos esa familia, una familia que poco a poco se ha ido degradando porque la mujer tiene que trabajar. Tiene que trabajar muchas veces porque el hombre no suple las necesidades del hogar o porque la mujer simplemente tiene el mismo anhelo que el hombre de poder desarrollarse. Y es un derecho que tiene. Y claro que sí, es un derecho, pero en ese derecho ambos tenemos que contribuir. Yo veía un pequeño video de esos que andan en las redes sociales donde decía un hombre, yo no ayudo a mi mujer con los deberes de la casa, pero el mensaje en sí que traía el video es que los hombres debemos asumir que cuando hacemos alguna labor dentro del hogar, no estamos ayudando a la mujer, estamos haciendo algo que nos compete a nosotros también, es decir, porque no somos es un favor, parte de la no familia, es un favor. Claro que sí. Pero hemos tenido la visión tradicional de que el deber del hogar, el deber de la crianza de los hijos, el deber del cuidado, que es una labor una de carga la mujer. exclusiva de la mujer. Claro que sí. Bien, vamos a poner un puntito ahí y vayamos a una pausa cuando retornemos para que por favor continuemos con esa parte, porque es muy importante. Lo que ocurre dentro de la casa, de alguna manera tiene que reflejarse de manera directa en la sociedad. Claro que sí. Vamos a la pausa. Recuerdo cuando nos conocimos, qué hermosos momentos. Recuerdo cuando decidimos unirnos y formar una familia, pensando que era para toda la vida. Todo era tan seguro, tan tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste la confianza que me tenías por celos, los besos por golpes y el amor por odio? Tú eres hijo de una mujer. No me dañes. Gracias, señor director, por ese otro anuncio de esa campaña muy importante para hacer conciencia. Estábamos hablando, licenciado José Ortiz, sobre esas conductas que se aprenden lamentablemente en el seno de la familia. Porque muchas veces los padres pensamos que tenemos el derecho de ser violentos con los hijos. Sí. No solo golpearlos como castigo. Hay gente que dice que sí, que las pelas son buenas. Pero supongamos que no sea una pela como tal, que no sea un golpe físico. Pero disminuir al niño, a la niña, diciéndole, usted aquí no es nadie, aquí soy yo que mando. Sí. O tal cosa. Tiene que hacerlo porque lo digo yo. Quizás en otros años, muchos años atrás, esas cosas más o menos funcionaban. El niño de hoy es muy despierto, muy inteligente. Y va a razonar y va a pedir explicaciones. Sí. ¿Por qué hay que imponerle esa fuerza? Cuando bien se puede conversar con él, convencerlo de que haga lo que tiene que hacer, sí, sin necesidad del abuso. Sí. Yo entiendo que esos mecanismos no es que hace algunos años atrás más o menos funcionaban. Es que la violencia hasta cierto punto se puede decir, entre comillas, que funciona. O sea, la violencia es un medio para someter y permite que el que usa la violencia logre su objetivo. Pero quizás antes éramos más sumisos y no nos rebelábamos tanto. Posiblemente. Lo que digo es que la violencia permite someter y lograr el objetivo a corto plazo del que está sometiendo, pero no se visualiza la huella que deja una consecuencia negativa a largo plazo. Yo he hecho la prueba con estudiantes universitarios, ya que soy profesor universitario, y muchas veces cuando tratamos el tema de la violencia, trato de preguntarles, de invitarlos a reflexionar. Mis padres me golpeaban. Ahora, ¿cómo ha sido? ¿Qué tan cercana yo siento que es mi relación con mi padre? Y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo y un beso a su papá, a su mamá, y le dijo yo te quiero? Entonces queda el silencio. Porque muchas veces esas palabras que papá y mamá decían para hacernos entender que ellos eran la autoridad, nos marcaban y nos dejaron una huella. Y esa huella hizo que emocionalmente nos distanciáramos.
Y algunos posiblemente por un poco de culpa siguen tratando a papá y a mamá, y porque entendemos que papá y mamá son la figura que Dios puso ahí delante de nosotros y todo lo demás, pero realmente queda una huella de dolor. Los padres realmente cada vez que le decimos un término negativo, un término peyorativo a nuestros hijos, los estamos maltratando. Y los maltratamos dejando una huella en ellos. Hay un libro de unos teóricos de la teoría de la comunicación donde ellos plantean que a unas personas se les puede dar un golpe con las palabras y que las palabras son tan fuertes, así como mismo se le Como puede el golpe como se le físico. da con un garrote, o sea, y es una realidad. Cuando a un niño se le dice, tú no sirves, se está dañando. O aquí usted no es nada. Aquí no es nada. Se le está quitando la visión que él tiene de ser humano. La autovaloración se le La están autovaloración, disminuyendo a la claro que nada, sí, ¿no? claro que sí. ¿Y qué decir a aquellos padres y madres que dicen, bueno, a mí me criaron así y así que yo creo? Esos padres necesitan justamente empezar a reflexionar con la pregunta que yo hago, ¿cómo es tu relación hoy en día con tus Exacto. padres? Porque quizás ellos están enfermos y no se dan cuenta. Sí, vemos, no, gracias a esos golpes, gracias a esas palizas, yo soy hoy en día una persona bien, decimos, pero no nos damos cuenta que hubieron muchos otros que no recibieron esos golpes Y ni son esas mejores que palizas, y nosotros. son mejores que nosotros. O encontramos otros que recibieron las golpizas como nosotros y son los peores delincuentes que tiene la nación. También. Entonces, la idea no es que los golpes me van a hacer bueno. Lo que hace a una persona buena es el afecto de sus padres. O sea, el afecto es algo que no tiene comparación. Un niño necesita corrección. Y hay muchos sesgos y prejuicios. Por ejemplo, esta es una sociedad muy machista. Aquí Sí. regularmente a los hombres se les enseña a que no se den afecto, es decir, de padre a hijo, de hermano a hermano. En mi familia, nosotros fuimos acostumbrados a saludarnos los varones con papá y los hermanos de beso. Sí. Y eso mucha gente lo veía raro, porque entienden que dos hombres no se pueden dar cariño. Y eso es una tontería, es un Sí. sesgo como que entendiendo que los hombres somos unos brutos, Sí. que no tenemos afecto, que no tenemos sentimiento. Sí. Y son de las cosas quizás que hay que trabajar de manera muy profunda, pero ya estamos entendiendo el asunto. Hemos visto el autoritarismo, el abuso de poder en sector público, privado, en personas que tienen una función de protección y por eso se le da una autoridad, un uniforme y un arma. Pero también vemos el núcleo familiar, Sí. que es lo último que hemos conversado. Usted dice de cómo ahí también está metida la violencia y el autoritarismo. Entonces, con todos esos factores negativos, ¿qué podíamos esperar? Bueno, Tenemos una sociedad violenta y tenemos parejas violentas. tenemos una bomba como sociedad. Tenemos una bomba porque tristemente el ser humano cada día está más enfocado en ser él, soy yo como unidad, como individuo, y no nos estamos viendo dentro de un conjunto. Al no vernos dentro de un conjunto no estamos tomando conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Y como no estamos tomando consecuencias, no estamos visualizándolas, es que nos estamos comportando tristemente como personas sin razonamiento cuando conducimos, como personas sin razonamiento cuando llegamos a una institución a solicitar un servicio, como personas sin razonamiento cuando estamos en una institución dando un servicio y alguien viene a solicitar ese servicio y entendemos que el otro tiene que aguantarse porque yo soy que estoy aquí. Nos estamos comportando como personas sin razonamiento cuando nos relacionamos con el otro y el otro presenta un punto de vista disidente con el nuestro, porque no estamos considerando que en la diversidad de opiniones está la riqueza. No estamos considerando que cada ser humano tiene derecho a tener un punto de vista distinto y entonces eso está llevando a esta explosión donde el ser humano cada vez se aleja más del ser humano. Y estamos viviendo en comunidades donde el vecino no habla con el vecino a veces por situaciones poco valiosas o de poco... O porque todos estamos encerrados en nuestro pequeño espacio. Si no molesto, lo mejor es no molestar porque si pido un favor molesto. Entonces, cada uno se ha ido encerrando en una burbuja y eso hace que cuando tenemos alguna pequeña fricción con los demás o algún roce, friccionamos. Yo pienso que como sociedad nosotros tenemos que estar abiertos a dejarnos enseñar y sobre todo por los niños, Gustavo, porque tú hablaste ahora mismo del tema del afecto. Yo como persona crecí en una familia donde se nos brindó poco afecto.
Eso sí, papá y mamá fueron dos personas trabajadoras que nos enseñaron a trabajar. Y quienes me han ido a mí enseñando a hacer a recibir y a dar afecto, mis hijos. Exactamente. Sobre todo el más pequeño, que es un niño que yo llego y por lo menos 3 o 4 abrazos me da llegando, y cuando voy a salir, eso es papi, te quiero mucho, y abrazándome, y a veces voy a salir y por lo menos 3 o 4 Eso es un abrazos alimento para el alma. Entonces, eso que hacen los niños de manera natural, tenemos nosotros los adultos que aprenderlo. Porque qué bien uno se siente cuando uno siente que es abrazado, cuando hay alguien que le da ese abrazo, que le dice esa palabra y uno sabe que es auténtica. Entonces los adultos necesitamos aprender de los niños, porque los niños realmente cuando dicen un te quiero, cuando dan un abrazo, lo hacen de la manera más sincera posible. Bueno, qué bueno que usted toca la parte entonces de la niñez, porque muchos especialistas de la conducta como usted han señalado que hay que empezar desde la raíz de la sociedad, Claro, a concienciar, a educar, a reeducar, claro. para que la gente entienda que el hecho de tener el sexo masculino no le da más poder al hombre sobre las mujeres ni sobre nadie. Que el hecho de que sea la persona que quizás gane más dinero en la pareja, Sí. no le da más poder ni más derecho sobre la mujer. Que hay que respetar las decisiones de los seres humanos. Una de las cosas que los hombres tenemos que aprender es que las mujeres, igual que nosotros, hay un día que pueden decidir dejar de amar o Claro. ya no sienten amor y tienen el derecho de decir hasta aquí llegamos, sin que el otro entienda que no, que de manera obligatoria que debe permanecer conmigo esa persona, o que si no es mía no es de nadie y ese tipo de cosas, ¿no? Eso hay que sembrarlo entonces desde la niñez. Desde la raíz, claro que sí. Nosotros tenemos que enseñar a los niños a perder. Quiero comentarte algo de manera muy breve sobre ese punto que yo creo que está muy relacionado con esto. Un día estoy en un parque de un residencial en que vivía con el niño más grande mío. Ese niño tenía 8 años en ese momento. Y están varios amiguitos jugando, montando bicicleta. Y se acerca uno y le dice al otro, dame una vuelta en tu bicicleta. Y él le dice, no, mi abuela no quiere que preste mi bicicleta porque después me la dañan. Luego se le dañó la cadena a su bicicleta y entonces él viene donde el hijo mío y le pide la bicicleta prestada. El hijo mío se la prestó. Porque desde pequeño le hemos enseñado que las cosas de ellos son de ellos y quienes deben decidir si las prestan o no Son ellos mismos. Entonces en ese momento yo me puse a reflexionar. ¿Qué es lo correcto? ¿Debo yo intervenir? ¿No debo hacerlo? Porque aquel no presta la suya, pero entonces ahora pide una prestada. Me quedé al margen finalmente, porque entiendo que el hijo mío tiene que tomar sus propias decisiones. Y muchas veces el tema de lo que está pasando cuando el hombre mata a la mujer viene desde ahí, desde que le enseñamos a los niños desde pequeños a no saber perder, le enseñamos a no ser tolerante, le enseñamos el individualismo, le enseñamos el egoísmo, porque nos estamos fijando más en la cosa material, más que realmente en lo valioso que es el afecto. Cuando un niño presta un enseñamos juguete, hasta la violencia. Claro que sí. Y entendemos que está bien diciéndole, no te dejes dar de nada. Y si te No te dan, dejes tú dar. dale más duro. Claro que sí. En lugar de decirle, díselo a la profesora, trata de buscar una solución. Claro que sí. Cuando un niño presta un juguete, es increíble. Los niños disfrutan ver al amiguito jugando con su juguete y hasta Sí, así es, privilegiados así se es. sienten. Pero los padres nos enfocamos más en que esto me costó 200 pesos No y lo no lo prestes. prestes porque te lo dañan. Entonces ahí empieza el individualismo, porque una de las características del hombre que mata a la mujer es que trata de aislarla, porque él entiende que es un objeto, Que es de él. que es una y que propiedad hace con esa suya. vida lo que él quiere. Claro que sí, entonces esa visión empieza desde pequeño de que esto es mío y no tiene la visión de que yo puedo relacionarme con una persona, pero mañana esa persona puede decidir, no, ya yo no me quiero seguir relacionando contigo. Entonces los padres en esta sociedad debemos reflexionar realmente, debemos reflexionar sobre lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, porque si bien es cierto, un bien material tiene un valor, tiene un costo, y muchas veces eso implica mucho esfuerzo por parte de los padres para dárselo a sus hijos, pero tenemos también que prestar atención, que nuestros hijos disfrutan cuando están con sus amiguitos. De hecho, no hay nada más valioso que una relación sana entre dos niños. Usted le da a un niño una caja de cartón y probablemente con esa caja de cartón ese niño va a sonreír más
que con un juguete de Transformers. El o de niño algo por nace el sin estilo. prejuicio, uno Claro le que sí. enseña el prejuicio. Recuerdo Claro que una sí. campaña que se dio en un momento que hubo mucha tensión en Estados Unidos, que ahora de nuevo se está dando lamentablemente por los mensajes de este presidente, en que ponían un letrero en una maternidad, muchos bebés recién nacidos, Sí, y luego ponían la fotografía de muchas cruces y tumbas en un cementerio. Entonces decían que hay dos momentos en la vida que a usted no le va a importar quién es su vecino. Si este es chino, este negro, este blanco, porque el niño no tiene prejuicio. Y después que usted murió, mire, usted lo puede enterrar en una tumba de oro y es igualito, está muerto. claro que sí. Entonces la vida es corta, entonces la gente la llena de prejuicio y sufre tanto. Claro que sí. Porque ese es un prejuicio todo eso. Quizá el otro amiguito no entiende que sus padres no le pueden comprar eso. Dice, mira, me costó esfuerzo, eso es tuyo, no lo preste. Lo estamos llamando de egoísmo. Pero ahí vamos justamente a que tenemos que enseñar al niño y al ser humano a vivir con lo imprescindible. Y lo imprescindible para vivir es una relación sana. O sea, tú puedes darle a un niño muchos juguetes, pero si papá, mamá no están, si no está el afecto, esos juguetes no llenan el vacío que se queda. Pero la relación con los amiguitos también es una relación importante. Que debe alimentarse. Es la relación que le va enseñando a tratar con sus iguales, le va enseñando a tratar con sus iguales de manera adaptativa. A mí me enseñaban cuando estaba haciendo la licenciatura en psicología que cuando dos niños tienen un conflicto, los padres deben respetar ese espacio y dejarlo que ellos manejen su conflicto. Ahora, si el padre ve que está por presentarse una situación donde va a ocurrir violencia, ahí interviene. Pero mientras tanto tenemos que dejarlos, que ellos aprendan. Porque si ellos no resuelven sus conflictos ahora que son pequeños, no van a aprender a manejar sus conflictos cuando sean grandes. Entonces muchas veces los padres son muy presurosos. Porque quizá he oído a muchos psicólogos como usted que dicen que el hombre que recurre a la violencia es porque es incapaz de administrar una diferencia o resolver un conflicto. Vamos a poner un puntito ahí, antes de entrar en detalle en esa parte que me parece fundamental, porque me están pidiendo otra pausa. Okay. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el psicólogo José Ortiz sobre un problema muy grave que tiene la atención de la sociedad dominicana en estos momentos, la violencia, y sobre todo la violencia contra la mujer. Muchos casos de mujeres golpeadas, asesinadas, ellas, sus hijos, y en muchos casos también el agresor termina también suicidándose. Muchas veces se atribuye el hecho de que el hombre incurra en la violencia de género al nivel de formación escolar incluso. Pero sin embargo vemos personas con mucha formación académica. Hay una información que en estos momentos ha espantado mucho, un científico de Dinamarca que ha matado a su compañera. ¿Y de qué manera? Porque tenía un submarino, la invitó, y en ese submarino en que él hacía investigaciones biológicas en el mar, dicen que la cortó en trozos, la volvió nada, la mató. Y mucha gente dice, caramba, uno entendía que eso lo hacía un hombre bruto, sin muchos estudios. Sin embargo, parece que no solo basta la educación formal, sino la emocional también. Claro, sobre todo. Ciertamente la violencia no está relacionada o no depende del nivel educativo del individuo. De hecho, aquí en República Dominicana se han hecho algunos estudios que ha dirigido el Centro Conductual para Hombres, en una dependencia de la Fiscalía, donde se ha demostrado que el nivel de estudio no es el elemento per se que va a determinar que un hombre sea o no violento. Sí es importante considerar el nivel de inteligencia emocional que tiene el individuo. Y aunque hay puntos de vista que hablan de la capacidad que tiene el individuo para manejar estrés, la cantidad de casos que uno ve, que uno tiene la oportunidad de estudiar de cerca, nos llaman a hacer un estudio o una reflexión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque en casos como este que usted cita, nos encontramos con una persona que tiene un nivel de estudio muy elevado, pero además de eso, que tiene un nivel de inteligencia, un IQ también muy elevado. O sea, no es
inteligencia, no es estudio, posiblemente no sea siquiera estatus social, porque es una persona de gran estatus. Entonces, hay una situación que entiendo que es mucho más particular, que es mucho más personal, que va mucho más al individuo. Hay una teoría que intenta explicar cómo los seres humanos nos reaccionamos y respondemos a las crisis de la vida. Y posiblemente haya algo de esa teoría que pudiera ayudarnos a comprender parte de la situación de hombres como este, que llegan en un momento determinado a realizar acciones que uno dice, pero esto no fue un accidente de un momento, fue algo posiblemente muy hasta frío, muy sí, frío, hasta que hasta premeditado. peor que una reacción violenta Claro coyuntural. que sí, claro que sí. Entonces, hay una teoría de crisis que nos dice que la crisis es un proceso temporal de desorganización mental, pero esa desorganización muchas veces nosotros pensamos que una crisis es cuando una persona está alterada y reactiva e incluso se ven movimientos corporales, pero realmente no es así. Una persona puede estar atravesando por una crisis particular de su vida y nosotros podemos verla muy calmada, muy sosegada, pero no sabemos lo que hay dentro de ese individuo. O sea, no siempre se puede leer la gestualidad, como dicen, para decir, nada. mira, esta persona está alterada, cuidado. Quizá está muy sereno y quizá está maquinando lo peor. Claro que sí. Quizás no para decir está alterada. Si la persona está alterada, quizás se va a ver la gestualidad, pero para decir está en crisis. Posiblemente este señor estaba atravesando por un proceso de crisis. Y las crisis implican que cuando estamos en crisis, no logramos solucionar los problemas de la vida de la misma manera que lo haríamos cuando estamos realmente en un estado sereno, un estado normal. La persona que está en crisis, cuando analiza una situación, no logra ver todo el escenario, no logra ver todas las opciones y posiblemente tenga un punto de vista muy limitado. Sí. Licenciado, me gustaría, como ya estamos en el segmento final, que vayamos explicando algunas cosas como posible propuesta de cómo abordar esa problemática tan seria en la sociedad dominicana. Uno se asombra porque es un problema muy, muy serio. Afecta a toda la sociedad y en especial a más de la mitad de la sociedad, que son las mujeres y sus hijos. Así es. Entonces, como que se dicen discursos, se organizan marchas siempre los 25 de noviembre, el 8 de mayo, pero fuera de ahí, uno nos ve como un esfuerzo que a uno le gustaría ver más serio, incluso buscando más recursos, destinando más recursos para esas políticas, reforzarlas. Sí. ¿Cómo podríamos abordar como sociedad esta problemática? Y como digo, como sociedad tiene que ver autoridades, Claro. Sector privado, todos y todas. Yo entiendo que la sociedad dominicana tiene que abocarse a una reforma social, donde todos y todas podamos sentarnos en una mesa, primero desde el Estado. Desde el Estado debe convocarse a instituciones. En el país tenemos personas expertas en la materia, personas que realmente tienen mucha experiencia trabajando el tema de la violencia, trabajando temas que tienen que ver con crisis emocional. Entonces tenemos que abocarnos a una mesa de diálogo, donde empecemos a reflexionar. Pero en esa mesa tenemos que venir con una actitud de niños. Entiendo que con una actitud de niños, porque muchas veces cuando se propone la solución de un problema, llegan los expertos y no se llega a ningún consenso porque todo el mundo es experto y cada quien entiende que tiene la verdad absoluta. Y que esa es la que se debe acoger. La que se debe acoger. Así, despojarlo de cualquier preconcepto. Claro que sí. Y yo entiendo que si la violencia ha venido creciendo es porque los enfoques que hasta ahora hemos estado utilizando de alguna manera no han sido los más efectivos. No han dado en el clavo. Claro que no. Entonces tenemos que venir con la actitud de niños, de creer que no sabemos realmente nada y entonces empezar a escucharnos. Por ahí debe empezar el ejercicio. Cuando empecemos a escucharnos, ver cuál es el punto de vista legal, cuál es el punto de vista que ofrecen los sociólogos, cuál es el punto de vista que ofrecen los psicólogos, cuál es el punto de vista de los diferentes actores y a partir de ahí entonces empezar a tomar acciones concretas. Las marchas yo creo que tienen un impacto interesante en cuanto a hacer visualización, pero la visualización en sí no toca los casos particulares de las personas y por tanto no promueve cambio. Entonces, una vez que se dé esa gran mesa de consenso, de diálogo, entiendo que deben haber acciones concretas que vayan dirigidas a las escuelas, a los barrios, a los hogares. Por ejemplo,
el Estado Dominicano ha estado promoviendo desde el año 2015 un programa que yo como agente social tengo la creencia que es un programa que a largo plazo puede tener un impacto súper importante, no solamente sobre la reducción de la pobreza, sino sobre otros males, que es el programa de estancias infantiles, que hoy en día le llaman los CAIPI, y unos programas comunitarios, que eso lo dirige el INAIPI. Si a programas de esa naturaleza le insertamos el trabajo de prevención de la violencia, porque en esos programas se trabaja con las familias desde los sectores mucho más vulnerables, entonces pudiéramos posiblemente empezar a prevenir desde ahí. Pero también tenemos que trabajar con los cuerpos castrenses, justamente enseñando a los militares a poder hacer su labor sin necesariamente hacer Sería un uso interesante ver abusivo si en los de su programas de poder. estudio de los jóvenes, hombres y mujeres que se preparan para servir como profesionales de la policía o como profesionales de los cuerpos militares, a ver Claro. si ahí hay una materia específica, por lo menos una, Habría que ver eso. que enseñe sobre este problema que es tan importante, ¿no? Habría que ver eso, pero sobre todo en la forma de entrenarlos, que no haya tantas situaciones, digamos, hay un sentimiento que muchas veces se vive en esos procesos, es la impotencia. El ser humano cuando se siente impotente se vuelve capaz de cualquier cosa. Entonces muchas veces el militar en formación llega a vivir muchos procesos de impotencia frente a las formas de entrenamiento que se utilizan con ellos. Y tristemente esa forma de impotencia los lleva muchas veces a convertirse en sujetos Claro, maltratadores. si es maltratado, desde que es raso por el cabo por el sargento Claro, se por el da toda una teniente. cadena. Entonces cuando llega el civil sufre la consecuencia de toda esa rabia reprimida, Claro. quizás. Y a nivel del sistema de justicia necesitamos una profilaxis profunda, porque tenemos un sistema de justicia que tristemente ha perdido toda credibilidad, donde usted ve un caso de un individuo que comete un atraco y cuando se busca el expediente es un sujeto que debió estar preso, pero por alguna razón está en la calle. Entonces tenemos casos de hombres que maltratan a una mujer, pero porque hace uso de un dinero, de un poder, entonces está en la calle. Si el sistema de justicia no cumple su rol, tristemente, por más acciones que emprenda la sociedad, vamos a estar cojos. Y eso sí es triste cuando uno ve casos de mujeres que han hecho la denuncia una y otra vez y Claro, no sí. se le presta la debida atención y termina, es como una cosa, como un signo fatal. Uno sabe que va a concluir así, que ese individuo va a matar a esa mujer. Mira, Y Gustavo, entonces luego llega el lamento. investigando, hace 3 años, yo tenía que dar una capacitación en La Vega, justamente un programa de prevención de violencia, y empecé a buscar en la prensa casos, porque quería exponer algunos casos, y me encuentro con un caso de una mujer de Santiago. Esta mujer, la forma en que el hombre terminó con la vida de ella fue una forma atroz. Ella tenía un pequeño salón. Sí, no, es un caso muy conocido. Sí. Sí. Y Ella denunció, hay video grabado, ella diciendo, me va a matar, me va a matar. hasta el audio encontré yo Sí, en esa ocasión, así el es. audio, la cantidad de denuncias que Pero había no se le puesto prestó esa mujer, atención. no se le El prestó sistema le atención. falló. Le falló. Bueno, El fue un sistema caso, no le falló a ella, el sistema nos falló a le todos falló al nosotros. país. A Recuerdo todos. que incluso mucha gente indignada paleó al tipo, porque decía que era una mujer muy querida en la comunidad, muy trabajadora, estaba ya sola levantando esa familia, y este individuo, que no servía para nada, que ya decidió separarse, se dispuso a matarla. Y por más voz de alerta que ella dio y todo, no hubo forma de que la protegiera. Entonces, hoy en día se habla de una república digital, se habla de apps para todo. Yo entiendo que sí, todos los No, adelantos... eso es excelente, pero vamos a usarlo para lo que se debe usar. Tenemos que tener un sistema que responda, porque si usted tiene una apps para poner una denuncia en modo real, lo más rápido posible, así mismo debe haber un sistema que responda. Y que vaya dando Ay, seguimiento de inmediato. Claro que sí. Entonces yo entiendo que la respuesta que necesita el país para poder poner un alto al tema de la violencia es una respuesta que tiene que involucrar a todos los actores posibles. El Estado tiene que tomar la bandera, pero como bandera hay que quitarse el saco del poder, porque incluso dentro del mismo Estado nosotros nos encontramos que hay lucha de poder entre rivalidades las instituciones tontas que lideran esta lucha. Entonces, mientras se dé esa lucha entre las instituciones que tienen que dar una respuesta, es imposible que la sociedad pueda cambiar de rumbo.
Sí, y mira, siempre se dice no hay recursos, pero yo siempre pongo una idea. Los senadores nuestros reciben un fondo que le llaman de que fondo social, que sí o El cuánto. barrilito. Que hay muchos que reciben hasta 2 millones de pesos mensual por ese concepto, Claro. ¿eh? ¿Qué tal si cada senador dice, o por lo menos los de la provincia pequeña que van a decir que no reciben tanto, que se reúnan 2 o 3 y que se tomen en la disposición de abrir por lo menos 12 o 15 casas de acogida de mujeres Claro. que hacen falta, porque ya sabemos que si en un lugar está en peligro, lo ideal es enviarla en secreto a un lugar lejano de donde esté el agresor. Esa es una forma de respuesta. Pero ¿qué tal si tomamos parte de esos recursos para crear en cada municipio o en cada provincia un centro cultural? Por ejemplo, en Villajuana tenemos el Centro Cultural Narciso González. Ahí los niños pueden estudiar pintura, pueden estudiar arte, actuación, pueden estudiar ballet. Pero no tenemos eso en la mayor parte de nuestras Ni comunidades. que se pueda aprovechar, además de esas excelentes enseñanzas, también de ir sembrando la idea del respeto, de la igualdad, Claro, ¿verdad? De erradicar a la violencia. Claro, Bien, también, ese dinero de los senadores da para muchísimo. claro que sí. Porque aunque sea, si es con una casa alquilada, 2 millones da para mucho. Claro que sí. Y otros reciben, lo que menos reciben son 300.000 o 400.000 pesos, que son las provincias más pequeñas en donde un alquiler de una casa no es tan costoso. Claro que sí. Entonces, yo creo que no hay excusa para que no se hagan las cosas. Claro que sí, desde el gobierno central debería empezarse esa movilización y a lo interno de las familias, los padres tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo estamos educando a nuestros hijos. Dejar un poco tanto esa visión del tener y empezar a desarrollar, a promover en nuestros hijos el ser. Cuando el ser humano aprende a valorarse a sí mismo, es muy probable que pueda valorar al otro como persona, como individuo, no al otro porque tiene una bicicleta cara, no al otro porque tiene un teléfono caro. El ser humano es ser humano por encima de todo eso. O sea, realmente nosotros mismos nos hemos ido quitando el valor como personas y se lo hemos ido dando a las cosas. Y por eso es que el ladrón viene a matarnos, para quitar la cosa, porque la cosa aparentemente tiene más valor que nosotros. Bien, muchísimas gracias, licenciado José Ortiz, por estas excelentes reflexiones y enseñanzas sobre un problema muy grave que está atravesando la sociedad dominicana y que debe ser abordado, como bien usted decía, primero con el liderazgo de quienes gobiernan, que le corresponde, y luego por todos los demás sectores de la sociedad para que vayamos reduciendo la violencia y educando y formando futuros adultos en la convivencia armoniosa, en el respeto y no en la violencia. Amigas, amigos, a ustedes muchas gracias y no se vayan que hay más en Acento TV.